seguidores de YouTube, bienvenidos a La Puerta de Leo o de Leo's Gate. En esta ocasión voy a hablar de una noticia o un titular que es muy importante, así como ridículo, así como absurdo, porque cuando ves la noticia, no puedes creer que algo así suceda. Y estoy hablando precisamente de una noticia que viene hoy 22 de junio, en la cual los representantes de la política exterior para Afganistán y Pakistán, y cuando digo representantes, son representantes de Estados Unidos, de esta política exterior, que representan especialmente a los países de Afganistán y Pakistán, quienes hoy, 22 de junio, están en Doha, Qatar. No para discutir el tema sirio o el conflicto sirio, sino que el talibán a principios, y cuando digo el talibán, a principios de este mes, habían confirmado la apertura de una embajada en Doha, Qatar. ¿Ok? Y cuando digo talibán me refiero al talibán, es este grupo terrorista o este supuesto grupo terrorista, el cual Estados Unidos ha estado combatiendo en los últimos 11 años en Afganistán, y en los cuales obviamente en estos años se han perdido miles de vidas por parte del ejército de los Estados Unidos y se han gastado miles y miles y miles de millones de dólares en una lucha contra este grupo talibán. Y ahora estos representantes especiales van a esta embajada en Qatar para buscar un acercamiento e iniciar conversaciones con este grupo. Hágame usted, carajo, favor. O sea, ¿no es absurdo y ridícula la noticia cuando miras una noticia así? Porque es obvio que 11 años desperdiciados en combates, en las miles de muertes que ha tenido el ejército de los Estados Unidos, los miles de dañados psicológicamente, emocionalmente o en su cuerpo debido a estos combates, y ahora van a hacer un pacto con otro grupo terrorista. Bueno, no olvidemos que el talibán, antes de que llegara el señor o su nuevo presidente Hamid Karzai, era quien dirigía o quien fue elegido como los representantes especiales de Afganistán, pero que a Estados Unidos no le convenía este grupo y fueron a apoyar o fueron a luchar en contra de este grupo y lo destituyeron del poder. O sea que el talibán legalmente había obtenido la presidencia en Afganistán, pero a Estados Unidos no le convenía. Intervino militarmente, los quitaron del poder, pusieron a Hamid Karzai, y ahora Hamid Karzai está enojado con Estados Unidos porque Estados Unidos inició conversaciones telefónicas con este grupo talibán antes de que se acordara esta reunión, y no fue el señor, digamos, Hamid Karzai no fue informado, y ahora las relaciones entre Estados Unidos digamos, Afganistán, bueno, su presidente actual, Hamid Karzai, están un poco tensas y frías. ¿Por qué? Porque este no sabía absolutamente nada de que Estados Unidos ya estaba iniciando o había iniciado conversaciones con este grupo terrorista. Pero no entiendo y me parece absurdo y ridículo todas estas noticias. Porque no olvidemos que George W. Bush introdujo al Senado esta ley, y estoy hablando del Patriot Act, ¿ok? Bueno, y cuando hablo del Patriot Act me estoy refiriendo a esta ley que fue aprobada por el Senado y que fue firmada por el mismo presidente George W. Bush, que tenía la intención de espiar las conversaciones, ¿sí? A partir de ahí inició todo este espionaje en contra no solamente de los ciudadanos de Estados Unidos, sino en diferentes países, para saber o tratar de averiguar las conversaciones que entraban y salían al territorio de Estados Unidos. O sea, ¿sí me entienden? Fue a partir de ahí que inició este espionaje en contra de la población. Y fue firmada por el señor W. Bush. ¿Y qué fue el pretexto para poner algo semejante o esta ley? Ok, una guerra contra el terrorismo. Sí, no la pusieron porque iban a luchar contra el terrorismo, ¿no? Para evitar supuestamente más ataques terroristas y para saber y entender cómo se estaban moviendo estos grupos terroristas. Y sin embargo, miren ahora, o sea, todas las leyes que nos han impuesto en esta supuesta lucha o guerra contra el terrorismo es absurda. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ahora buscan un acercamiento con este grupo talibán en Afganistán. Así como ahora, en el conflicto sirio, el mismo Senado de los Estados Unidos, su presidente y los diferentes políticos como John Kerry y otros grandes políticos insisten en apoyar a los grupos terroristas y subversivos que luchan en contra del gobierno de Bashar al-Assad. Entonces, ¿qué sentido tiene
todas estas leyes, esta, the Patriot Act, este espionaje que está realizando el gobierno en contra no solamente de la población civil, sino en contra de diferentes países y sus gobiernos, todo en una supuesta lucha contra el terrorismo. Entonces, ¿qué sentido tiene todo eso? ¿Qué sentido tiene la pérdida de libertades civiles cuando al mismo tiempo están dialogando con los enemigos? Cuando al mismo tiempo se les está apoyando militarmente, cuando al mismo tiempo se continúa a nosotros diciéndonos que todo lo que están haciendo, todo este espionaje, todas estas cámaras para estar observando lo que sucede en las calles, tienen a propósito de la seguridad. ¿Seguridad en contra de quién? ¿Del terrorismo? Si se supone que ahora están tratando con los terroristas, los están apoyando. Entonces, ¿cuál es el sentido? O sea, al final de cuentas, todo lo que hacen y dicen es totalmente absurdo y ridículo. Y esto es mucho más absurdo, porque ya pareciera que entonces Estados Unidos, Francia, Inglaterra y aquellos países que supuestamente luchan en contra del terrorismo, supuestamente al mismo tiempo tienen nexos con el terrorismo. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo los ponen donde ellos quieren ponerlos y los quitan de donde quieren quitarlos, y simplemente a nosotros nos imponen leyes para quitarnos libertades civiles en nombre de esa lucha contra el terrorismo. Come on, háganme usted el favor. Eso es absurdo, amigos. Absurdo y ridículo. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.